Entonces vamos a abrir las Biblias a 1 Samuel 16 y pues voy a leer comenzando con versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vamos a orar. Padre, recuérdanos en los tiempos difíciles que tú estás gobernando. Y tú tienes razón para cada persona que pones a gobernar. Especialmente tuviste razón para el hijo de Isaí. Bueno, vamos a ver hoy. Háblanos por tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el capítulo 15 vimos que Saúl no obedeció enteramente al mando de Dios en respecto a atacar a los de Amalek. Vimos en este pasaje que Dios sí va a juzgar al pecado. Vimos que obedecer en parte es desobedecer y que la persona que rechaza la palabra de Dios va a ser rechazado por Dios. Entonces, Saúl ha sido rechazado como rey por el Señor. Debemos entender que eso no indica que va a ser quitado inmediatamente del trono. En el tiempo de Dios, lo cual no es nuestro tiempo, Saúl va a durar en su trono por muchos años más. Todavía tenía oportunidad de arrepentirse, de cambiarse, pero no lo hará. Va a ir de peor en peor. Pero mientras tanto, Dios está preparando el pueblo para el rey correcto o el tipo de rey correcto, mientras está preparando a David para que sea este rey. Entonces, en este pasaje hoy día tenemos cuando Samuel unge a David y como el próximo rey de Israel. Pero, aunque esto es importante, el enfoque no es lo que David hace, sino lo que el Señor está haciendo para preparar al pueblo. Y debemos recordarnos esto. Siempre lo que importa es lo que el Señor está haciendo. Y debemos buscar esto más que lo que los políticos y los líderes y tantas personas están haciendo. Bueno, primero en versículos 1 hasta 5, el Señor envía a Samuel a ungir a un hijo de Isaí. Y Samuel parece es un poquito, no sé buena palabra, pero quizás deprimido, triste, que Saúl no hizo lo que debe haber hecho y que Saúl ha sido rechazado por el Señor. Y un hermano escribió: no importa cuán natural es su lloro, su llanto, y fue malo porque manifestaba que no se había reconciliado todavía a la voluntad del Señor. Y esto me interesaba meditar en esto, que hay tiempo apropiado siempre para llorar, para entristecernos.
cuando cosas no van como debemos o cuando alguien pase o algo así. Pero el llanto debe tener sus límites y debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios aun cuando no es nuestra voluntad. He conocido gente, hablamos hoy día de la elección, pero eso es más importante aún. Personas que si su equipo de fútbol pierde, bueno, es el fin del mundo y van a llorar por cuánto tiempo hace que ganen otra vez. Debemos enterarnos cuáles son las cosas importantes y que Dios está logrando conforme a su sabiduría. Todo lo que pasa es bajo la dirección de Dios. Entonces, el Señor dice a Samuel, es tiempo de no llorar más. Yo, dice, me he previsto uno de los hijos de Isaí de rey. Quiero enfatizar, Dios le ha previsto a sí mismo un rey. Saúl fue un rey escogido por el pueblo, en efectivo. Y estoy seguro que una razón que Saúl fracasó es porque Dios intentaba manifestar al pueblo que ellos erraban en buscar un rey como de las naciones. El próximo rey que el pueblo de Israel va a recibir es el rey que Dios ha escogido. Y quiero decirles que Dios siempre puede proveer por lo que quiere. Cuando Jonás estaba en la nave en el océano y los marineros lo tiraban al mar, dice que Dios proveyó un pez para tragarlo y llevarlo a la seguridad. Dios tiene provisión para todo. Y no debemos dudar a Dios. Debemos aceptar su dirección y someternos y entender que la voluntad de Dios es mejor. Entonces, el Señor dice a Samuel, vete a Belén y te voy a enseñar quién vas a ungir. Y es interesante que el Señor dice a Samuel suficiente para obedecerlo, pero no todo lo que Samuel quiere saber. Samuel sabe que va a ungir, pero no sabe quién. Y va con inseguridad porque probablemente Saúl ya está manifestando su instabilidad. Y si Saúl tiene sospechos de Samuel, pues la vida de Samuel puede ser en peligro. Pero el Señor dice que Él va a proveer manera, entonces Samuel va. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que Samuel obedece hasta que entiende y luego espera más luz. Nosotros debemos hacer lo mismo. Hay gente que su disposición es, no voy a hacer nada hasta que yo sepa todo. En verdad yo creo que es una inclinación humana. Mis estudiantes, tengo muchos así. Les digo, haces esto y luego te enseño más. No, ellos quieren hacer todo a la vez, aunque no entienden todo. Y así nosotros con la vida cristiana tenemos que seguir a Dios en tanto que sabemos, y luego esperar que nos dé más luz. Hoy una vez un hermano dio un ejemplo. Cuando estás manejando en la noche
Las luces, los focos del auto iluminan un paseo enfrente para que puedas pasar en seguridad, pero no te manifiesta en todo el camino. Y así Dios muchas veces no nos manifiesta todo, no más. Nos da luz para ir caminando en donde estamos. El hermano escribió la deuda, la obligación se abre poco a poco. Y la manera en que vamos a ver más lejos es progresar hasta donde vemos. Entonces, Samuel va a Belén, en versículos 4 y 5 nos dice que como él temía ir a Belén, los ancianos temían recibirlo. Muchos opinan que ellos pensaban que venía para regañarlos por algún pecado. Pero de todo modo, él fue y pidió la familia de Isaí y dice el versículo 5, santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y cuando ellos vinieron, vio el primero, Eliab, y dice, versículo 6, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre piensa en una manera, Dios en otra. El hombre ve lo que es de afuera, Dios de adentro. Y versículo 7 es un buen principio bien importante para que recordamos en nuestras iglesias y en muchas otras cosas. Nosotros vemos solamente lo exterior. Dios ve el corazón. Y en la obra del Señor lo que importa es el corazón. Por eso es tan importante que oramos para que el Señor nos guíe. Si no podemos ver, ¿cómo no podemos ver el corazón? No podemos ver todo lo que Dios ve. Y las apariencias engañan. Eliab fue un hombre impresivo, pero también fue Saúl. Y Saúl comenzó bien, pero con tiempo los pecados de su corazón fueron manifiestos. Cuando una iglesia llama al pastor, o cuando estamos echando voto en una elección, debemos orar que el Señor nos guíe. Porque lo que nosotros vemos muchas veces no es toda la historia. Y el Señor solamente sabe lo que está dentro del corazón. Un joven buscando una esposa o viceversa deben pedir al Señor revelar el corazón del novio o novia, porque muchas veces somos engañados cuando vamos por apariencia. Bueno, entonces todos los hijos de Isaí pasan por delante de Samuel. Y Samuel sabe, el Señor no ha escogido ninguno de ellos. Y me parece que está confundido. ¿Quién debo ungir? Y pregunta a Isaí, ¿son todos estos sus hijos? Y Isaí dice, pues tengo uno más, pero es jovencito y lo dejé con las ovejas. Probablemente David es lo que nosotros llamamos teenager, 13, 15 años de edad, quién sabe. La familia no pensaba que era necesario
traerlo porque es joven todavía y lo dejaron con las abejas. Alguien observó que a veces Dios nos enseña su voluntad por eliminar las opciones. Y así, pues, 7 opciones, no, entonces ¿qué? Y la pregunta es, cuando estamos esperando, ¿vamos a esperar hasta el fin? Porque a veces es difícil. Pero si esperamos, Dios abre la puerta correcta en su tiempo. Y entonces, llama y viene David y Samuel lo ve y sabe esto es. Y lo unge en medio de sus hermanos. Dice versículo 13, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y luego versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Dios empodraba a Saúl, a David, a hacer la obra que Dios le da. ¿Cómo había empoderado a Saúl antes? Y buena pregunta para todos nosotros. No es qué puedo hacer en la carne, porque eso es como nosotros pensamos. Pero voy a confiar en el Señor, dirigirme en hacer lo que Él quiere que haga yo. Lo que el Señor me llama a hacer, Él me va a capacitar a hacer. Si yo confío en Él y sigo su Espíritu. Y si queremos ser útiles en el servicio del Señor, es cierto que tenemos que orar, que nos llene de su Espíritu y que andemos dirigidos por su poder. Hay mucho debate en los comentarios si los hijos de Samuel, de Elí, ¿cómo se dice? Isaí, sabían que David estaba siendo ungido para ser rey de Israel, o no más que Samuel estaba consagrándolo por algo. No sé. Para mí parece que sí entiendo, pero en cómo los hermanos lo tratan después, recuerden cuando va David a traer a sus hermanos comida cuando están en el campo contra Goliat, y lo regañan y lo critican. Entonces, no sabemos, pero es cierto que David fue apartado por el Señor y sabía que el Señor tenía algo para él. Y el énfasis en el capítulo es que el Señor dio poder a David y a la vez, como vimos en el capítulo 14, que lo quitó de Saúl. Como el Señor ha rechazado a Saúl, su espíritu se apartó de él. Y el vacío parece se llenó con un espíritu malo que le atormentaba, y eso puede dar. Y otra vez hay mucho debate. ¿Está hablando de un demonio o no más de que su humor fue muy malo? Pero el punto es que Saúl perdió por su desobedecer y Dios lo dejó a su carne y se manifestó que Saúl estaba poniéndose más y más
no estable, poco loco, nosotros diríamos. Y lo demás, el capítulo 6 nos dice que la gente alrededor de Saúl vio su mal humor, que fue deprimido, y dijeron la música le va a ayudar. Entonces dicen, ¿quién podemos en la providencia del Señor? Escogieron David, el que Samuel ya había ungido, y así David fue llevado a corte y entró en el servicio de Saúl. Y en todo vemos que Dios está obrando y arreglando los asuntos. Nadie ve, nomás ven que tienen un rey que un día es feliz y otro día es triste, y que un día va a hacer esto y otro día quién sabe. Pero el Señor todavía está obrando. Y David está aprendiendo, viendo cómo se hacen las cosas en la corte, y también ayudando a Saúl y sirviéndole y acercándose a él. Bueno, ¿qué debemos aprender de este pasaje? Primero diré, debemos seguir la luz que Dios nos da, hace que nos da más luz. Dios nunca nos manifiesta el fin del principio. Sí, Él sabe, pero quiere que andemos por fe un paso a la vez. Entonces no debemos decir, es que no sé el fin. Si sabemos algo es nuestro deber, debemos hacer eso. Debemos entender que Dios siempre está obrando de maneras que no podemos entender. ¿Quién pensaría que un joven muchacho guardando las abejas va a ser llamado ser rey de Israel? Ciertamente su familia no. Dios mira el corazón. El Señor, Jesús nos dijo, el Señor está buscando a los que van a servir en espíritu y en verdad. Si queremos servir al Señor, si queremos seguir al Señor, hay que hacerlo de corazón, hay que purificar nuestros corazones de toda injusticia, de toda maldad, y presentar nuestros corazones a Él y hacer lo que Él nos dice. Y no debemos hacer decisiones en respeto a la obra del Señor, basado en las apariencias, sino siempre debemos orar y pedir su liderazgo. Dios muchas veces escoge la persona que nosotros no consideraríamos. Escoge a alguien en que no pensamos para hacer una obra. Cuando una iglesia tiene que buscar un nuevo pastor, no deben hacerlo basado en reputación o en ninguna otra cosa, sino la oración y esperar que el Señor los guíe. Porque muchas veces el que parece bonito afuera, adentro no es tan bonito. El Señor tiene la persona correcta para cada iglesia en su tiempo, para cada reino en su tiempo, y hay que esperar en Él. Y hay que recordar que Dios nunca tiene prisa. Saúl fue rechazado, David fue escogido, pero van a pasar años, 10 o 20 años, antes de que haya un cambio del rey. Saúl todavía tiene trabajo para el Señor. David tiene mucho que aprender antes de que él tome el trono.
hay que recordar esto en nuestras vidas. Queremos todo a la vez. Confía en Jehová. Recuerden también que Dios va a capacitarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y por eso no debemos decirlo, oh, no puedo. Si el Señor nos llama, debemos ir. Pero la gran cosa grande, es ver lo que Dios está enseñándonos de su Hijo Jesús. Cuando escogió a David. Si David fue un hombre tras el corazón del Señor, ¿cuánto más Jesús? Siempre obedecía, nunca andaba conforme a sus propias ideas, pero siempre hacía lo que su Padre Celestial le dijo. Como David, Jesús fue despreciado y no apreciado por su propia familia. La familia pensaba tan poco de David que lo dejaron por una fiesta. La familia de Jesús dijeron, vas a la fiesta para rebelarte, y hicieron bromas de él. Cuando David va al campo de Goliat, sus hermanos todavía lo desprecian, y así tras su vida los hermanos de Jesús lo despreciaban y no creían. Pero aquí estamos viendo un principio bien importante. 1 Corintios 1:27. Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Jesucristo vino en debilidad, nunca ejercitó su poder divino para sí mismo. Murió en la cruz en debilidad, pero Dios ganó gran victoria por él, porque en su muerte pagó nuestros pecados. Jesús fue el rey grande que Dios había prometido. David es tipo. Y vamos a ver más de esto en la vida de David. Pero hay que entender, como David fue pastor de ovejas, Jesús es nuestro gran pastor. Y va a cuidarnos si confiamos en Él. Hay que mirar a Él para que vivamos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás siempre proveyendo por tu pueblo. Y cuando las cosas parecen difíciles a Israel, ya estabas preparando a alguien para ser el gran rey del pueblo. Y gracias que en tu tiempo, cuando la noche parecía avanzar más y más, enviaste tu Hijo, nacido de mujer, para vivir y morir por nosotros, para ser nuestro Rey eterno, que gobierne en nuestros corazones. Si hay alguien escuchando que no ha rendido su corazón a Él todavía, abre su corazón para ver que Jesucristo es el Rey, el único que puede salvar, que puede dar paz, que puede dar seguridad en este mundo. Enséñanos a andar por la luz que tú nos has dado y damos más y más. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.